En Latitudex trazamos la ruta a la información que importa sobre el comercio exterior y la logística. Gracias, Pedro, por estar aquí con nosotros en Latitudex. Es un gusto conocerte. Y sobre todo, pues nos dio bastante gusto a la hora que empezamos a platicar de esta entrevista por tu juventud y sobre todo en el momento en el que llegas, ¿no? Llegas en un momento súper interesante y súper padre de esta relación bilateral. Buenísimo. No, primero que nada, gracias por la invitación. Yo también estoy muy emocionado de estar aquí con ustedes. Soy originario de la Ciudad de México. Soy el más chico de 4 hermanos. Y te diría que por una serie de combinaciones extrañas entre cosas que he leído en mi vida, un poco la historia familiar y demás, a mí desde muy pequeño se me pegó una vocación de servicio y como de amor por México que me apasiona mucho trabajar por mi país. Aparte, me gusta mucho la historia de México. Y combinando esas cosas entre una vocación de servicio, amor por mi país y la historia, yo solito fui llegando a mis propias conclusiones de que la historia de México y el futuro de nuestro país y de nuestra economía históricamente ha estado sumamente estrecho a la relación con Estados Unidos. Empezando por el simple hecho de que la mitad de Estados Unidos antes era de México, ¿no? Entonces somos países hermanos y vecinos que a lo largo de la historia hemos trabajado juntos y en ese orden de ideas, pensando a futuro, estudiar economía me hacía mucho sentido. Estudié economía en la Universidad Iberoamericana. Luego siempre he tenido como la cosquillita intelectual de seguir yendo a más detalle y a profundidad de las cosas. Estudié un diplomado en Historia de la Filosofía también en la Universidad Iberoamericana. Y siguiendo esta lógica también medio jesuita de justicia social, que va también muy adentro de mi ser, pues en un futuro decidí estudiar políticas de desarrollo internacional en Georgetown, que es una universidad jesuita en Washington, D.C., con 2 cachuchas, ¿no? Por un lado, esto que te digo de la lógica jesuita, que no tiene nada que ver con el tema religioso, sino con el tema profundo de valores, y también con el hecho de que estuviera en Washington. Y con eso combino eso que te digo de la importancia de la relación bilateral y el entender muy bien lo que sucede en Washington para poderlo aplicar también a la relación entre México y Estados Unidos y el futuro de la misma economía mexicana, ¿no? Entonces, esa es un poco mi historia académica. En el proceso he también pasado por otras universidades, en programas más cortos, en Harvard, en la Universidad de Salamanca, en Brown University, entre otras. Empecé a trabajar en el Consejo Coordinador Empresarial, justamente en otro momento bien importante de la relación bilateral hace no mucho, que fue la renegociación del NAFTA que da paso al TEMEC. Yo en ese momento estaba como coordinador de asuntos internacionales en el CCE, lo cual pues también me ayudó a profundizar mucho en la relación comercial y en las entrañas del tratado. Luego me fui a la maestría y ahora enos aquí en la American Chamber of Commerce en otro momento interesante de la relación bilateral. ¿Cómo das a la América, cómo llegas a la American Chamber con esa juventud? Obviamente se ve que las credenciales las tienes, pero no es fácil llegar al puesto en el que estás. ¿Cómo llegas a la AmCham? Se combinan 2 cosas. Hay otra parte de mi historia. Hace como 6 años, junto con una serie de amigos, empecé un proyecto que se llama En Esta Esquina. Es una asociación civil donde llevamos 6 años, una vez al mes, organizando debates públicos en espacios no tan propensos al debate organizado. Entonces, en galerías de arte, bares, restaurantes, invitamos a speakers de muy alto nivel y invitamos a un promedio como de 100 jóvenes principalmente a escuchar el debate, siempre acompañado de una cerveza y un mezcal. Eso habla mucho también de mi estructura de valores, en las que genuinamente creo que el desacuerdo, 1, no nos convierte en enemigos, y 2, es un ingrediente clave y necesario para cualquier sociedad democrática. Con eso dicho, y combinado con mi trabajo en el CCE, me permitió tener mucho acercamiento con la American Chamber of Commerce hace varios años. La American Chamber of Commerce formaba parte del cuarto de junto en la renegociación del TEMEC, y en su momento hice un debate que se titulaba Estados Unidos es un buen vecino de México, y había posturas a favor y posturas en contra.
dentro de las posturas a favor, invité a mi antecesora, Ana López Mestre. Y entonces, fast forward, 3 años después, estoy yo viviendo en Washington, trabajando en la US Mexico Foundation como el director de investigación y políticas públicas. Y recibí un mensaje de Ana y me dijo: Pedro, estoy dejando el puesto, creo que tienes un perfil interesante para competir, ¿te interesa? Y pues era, como dicen los paisanos americanos, un no-brainer. Apliqué y durante el proceso un poco lo que yo puse sobre la mesa fue pues una propuesta muy disruptiva al tema de renovar la Cámara, implementar temas de tecnología, enfocarnos en temas específicos, profundizar la relación que tenemos en Washington, convertirnos en una Cámara mucho más proactiva y propositiva en vez de reactiva. En fin, un cambio en el mindset. Traté de posicionarme como un candidato al puesto un poco distinto al resto y funcionó. Y heme aquí. Pero hablas de esa pasión o de esa vocación por el desacuerdo, ponerlo en la mesa. Y quizá hoy estamos en un punto muy importante en la relación entre Estados Unidos y México, ¿no? Donde se da esta elevación de Donald Trump a un nivel de mártir político que se ve pues perfilado. Si algo no, pues, obviamente falta tiempo, pero ahora tiene más posibilidades de llegar a la presidencia. Y nombra un vicepresidente con esta visión mucho más conservadora, mucho más conservadora en el sentido también, le llaman hasta antitratados, ¿sí? Con un perfil más a la derecha de Trump. Entonces, seguramente habrá desacuerdos en el futuro importantes. Para ti, ahorita como presidente de la AmCham, ¿cuál es la preocupación que tienen los empresarios ante ese panorama y cómo lo ves tú? Mira, creo que tu lectura es correcta. Ya hemos vivido tanto una administración Biden como una administración Trump y podemos un poquito estar listos y esperar qué puede venir de una administración u otra. Cabe resaltar que en AmCham llevamos 107 años en este país. Somos una de las cámaras más antiguas en el país. Nos fundamos el mismo año que la Constitución mexicana, en 1917. Y en todo ese proceso nos ha tocado trabajar con 22 administraciones de Estados Unidos y 19 administraciones de México. Esto te lo digo un poco para poner el preámbulo de que durante 107 años nos ha tocado trabajar con todos, de cualquier ideología, de cualquier estilo y demás. Y esta no va a ser la excepción. Vamos a tener que encontrar las formas y las maneras y ajustarnos para poder llegar a resultados y a los objetivos deseados. Ahora bien, sin duda, esto no es ningún secreto de Estado. En la administración Trump anterior, sí observamos una administración mucho más lejana a las instituciones y a los procesos y procedimientos que se habían cumplido de manera histórica. A eso me refiero, por ejemplo, a la cumbre de líderes de América del Norte. No sucedió en 4 años. El diálogo económico de alto nivel no sucedió en 4 años. El diálogo en materia de seguridad sufrió varios cambios. Y vimos una administración Trump que fue mucho más de personas y no tanto de instituciones. Entonces, obviamente a una cámara con una historia tan larga y estas empresas que llevan décadas existiendo, tenemos una inclinación a querer las instituciones y a fortalecer las instituciones, porque al final de cuentas las personas y las ideologías van y vienen, las instituciones permanecen. Entonces, para nosotros es muy importante trabajar a través de las instituciones, los mecanismos oficiales, porque más eso nos permite generar marcos de discusión en donde los desacuerdos tengan límites sobre los cuales llegar a potenciales acuerdos. No nos gustaría vernos en un escenario en el que de repente la temática comercial se viera infiltrada o ensuciada con los temas migratorios, por ejemplo, o que pudiera contaminarse con los temas de seguridad.
que no estoy diciendo que no se deban de discutir y de encontrar soluciones, pero cada uno de estos temas tiene que como que mantenerse en su respectivo carril con los respectivos expertos. Entonces, yo te diría que esa es una de las preocupaciones, cómo podemos mantener la institucionalidad en los diálogos y asegurarnos que se permanezcan para poder llegar a acuerdos y que, otra vez hablando de los desacuerdos, que haya espacios bien organizados para encontrar los grises entre el blanco y el negro. Una visita que tuvimos a la aduana organizada por la AmCham Monterrey, David Eaton traía el mensaje que se sumaba a lo que ya sabemos, que la globalización está muerta y que se está migrando a una regionalización, ¿no? Que te hacen saber los asociados de la Cámara, ¿qué te comentan de esta regionalización y haciéndole un zoom todavía más allá a la inversión en infraestructura en las fronteras de Texas y México? Y aquí a mí me gusta basarme mucho en un análisis que hace Shannon O'Neill en su libro que se llama Los mitos de la globalización o The Myth of Globalization, donde empieza diciendo ¿qué tan cierta es la globalización? Y nos pone una gráfica bien interesante en donde te das cuenta que más allá de una hiperglobalización, lo que hemos visto en los últimos 30 años fue el fortalecimiento de 3 superregiones, de Europa, de Asia y de Norteamérica. Combinadas esas 3 regiones, se genera cerca del 85% del comercio global. Esas 3 regiones son los reales monstruos, digamos, en el buen sentido de la palabra, del comercio. Norteamérica tiene México, Estados Unidos y Canadá cerca del 15% del mercado global. Asia, incluido China, tienen por ahí del 30% y Europa el 40%. Entonces, para mí, realmente lo que ha sucedido en los últimos años es que pasaron de ser países independientes comerciando a generar cadenas regionales de valor con tintes globales en algunas y en algunos fragmentos, pero en realidad lo que hay en el mundo del comercio son regiones hiperpotentes. Y el momento que estamos viviendo hoy en día es cómo le hacemos, y que está sucediendo, pero cómo lo podemos acelerar y fortalecer para que la región de Norteamérica se convierta en la región más competitiva, que tenga el mayor porcentaje de mercado global posible y que seamos realmente el referente a nivel global. Y como American Chamber of Commerce estamos convencidos de que lo vamos a hacer y lo vamos a lograr. Nosotros llevamos abanderando un concepto ya varios meses, si no es que un par de años, que llamamos la era de Norteamérica. No es el momento de México, no es el momento binacional, porque los momentos pueden ser efímeros y cortos. Las eras son periodos mucho más largos y le tenemos que apostar a generar eso. La frontera es donde coexisten 3 grandes temas, o los 3 grandes temas que hoy en día son prioritarios para la relación entre México y Estados Unidos. 1, y el más evidente, es el tema comercial. 2, es el tema del flujo de personas legal e ilegalmente, llamémosle migración. Y 3 es el epicentro de donde se pueden desatar muchas de los temas relacionados a la seguridad. El tráfico ilegal de fentanilo y sus precursores, también se combina un poco con la parte migratoria en la parte ilegal, y también el tráfico de armas, entre muchas otras cosas, ¿no? Entonces, cuando tú generas un espacio físico donde coexisten esas 3 cosas, se vuelve complicado lo que les decía yo al principio de la conversación. ¿Cómo le hacemos para separar estos 3 temas que existen en ese espacio? Y para lograrlos separar y tener a las autoridades competentes resolviendo estos temas y evitando lo que hemos visto en los últimos meses, en donde de repente empieza a haber un flujo migratorio importante, y eso lo que genera es que se cierre de tajo la frontera y hay un impacto de miles de millones de dólares en los flujos comerciales, pues tenemos que hacer 2 cosas. 1, invertir en infraestructura. Necesitamos tener puertos y accesos de entrada mucho más dinámicos,
mucho más robustos, tenemos la misma infraestructura en términos generales que teníamos hace 20 años y los flujos comerciales solo se han incrementado. Entonces, por simple lógica, ¿no? Si hay mucho mayor volumen, pues cuando menos deberíamos tener la capacidad de absorber ese volumen, pero no solo eso, sino estarle apostando a que necesitamos esas arterias que estén listas para recibir el doble o el triple. Y con esto te toco el tercer punto que quería abordar con esta pregunta, que a su vez es el segundo de lo que tenemos que hacer en la frontera, que es el tema de tecnología. No solo es infraestructura tecnológica. Y necesitamos, porque además el tema de tecnología va a expandirse no solo al espacio físico de la frontera, sino todo lo que hay detrás. Es decir, tenemos que invertir en tecnología para poder mejorar la trazabilidad de toda la cadena regional, saber de dónde vienen nuestros productos, controles de calidad, entre otros. Cómo vamos a poder usar la tecnología para poder incluir a las pequeñas y medianas empresas, a las cadenas globales de valor y así asegurarnos que la política comercial sí tenga un tinte más de desarrollo económico y de prosperidad compartida para todas las regiones y que entonces no tengas que únicamente estar cerca de la frontera para beneficiarte del TEMEC, sino que podamos incluir a los estados del sur-sureste y a empresas de muchas otras complejidades. Que podamos asegurarnos que el tema de seguridad venga perfectamente cubierto para que los trenes, por ejemplo, de CPKC puedan transitar sin tener que pararlos en la frontera, porque podamos tener rayos X, gamma, imágenes satelitales que nos permitan asegurar que no hay migrantes dentro de los vagones. En fin, me puedo extender mucho, pero creo que con eso siento el punto de que la tecnología es clave también para el tema de frontera. Pero además, por si fuera poco, estos factores externos, de los que hablamos ahorita, de todos los movimientos políticos en Estados Unidos, también llegas en un momento en que hay un factor interno en México, que es esta transición política hacia un régimen de la 4T de una persona a otra. Pero pues siempre hay nerviosismo, siempre hay cambios, siempre hay grillas, siempre hay todo. ¿Qué hay que hacer como país para que todos estos movimientos políticos no afecten esta relación entre Estados Unidos y México? ¿Qué tenemos que hacer? Primero, la AMCHAM, y dos, ¿qué tendrían que hacer las autoridades para mantener no sé si sea tersa ahorita la relación, creo que es estable al menos? Pero, ¿qué se tiene que hacer en estos momentos de movimientos telúricos políticos también internamente en México? Mira, para mí es muy claro. Tenemos que tener instituciones sólidas que generen una visión compartida y de largo plazo como región. Un ejemplo claro es el TEMEC, ¿no? El TEMEC es una institución, es un acuerdo que sienta ciertos parámetros, reglas, acuerdos, que tiene una vigencia en el tiempo y que está acordado con una visión de crecimiento e integración económica de largo plazo. Las instituciones son las que te blindan a que los cambios ideológicos y políticos operen dentro de un cierto margen sano para que sucedan. Y el segundo punto es trabajar en equipo. En México nos cuesta de vez en cuando encontrar los espacios para colaborar, entender que estamos todos aquí para lo mismo. Quiero pensar que todos los mexicanos queremos un mejor México y que queremos que haya menos corrupción y que haya más inversión, que haya un respeto al Estado de Derecho, que podamos generar políticas redistributivas que ayuden a sacar a millones de mexicanos de la pobreza, entre otras cosas. Me costaría trabajo pensar que no haya alguien que esté de acuerdo con esos principios básicos. Y esos principios básicos y problemas tan profundos no se solucionan en 6 años ni en 12, y tampoco hay mesías que puedan salvarlo. No dependen de personas, dependen de comunidades e instituciones alineadas a principios básicos, ¿no? Seguridad, comercio, ese son el tipo de cosas que, a nuestro parecer, si logramos alinear a los actores políticos, económicos, académicos y de la sociedad civil en esas tareas básicas,
y aparte creamos los mecanismos que perduren en el tiempo, independientemente de quién, ¿no? De quién esté al mando, creo que esa puede ser una receta ganadora. Pocas veces lo hemos logrado en la historia de este país y mucho menos en la historia de Norteamérica, pero, y acabo respondiendo a qué es lo que tiene que hacer AmCham, eso, promover que logremos hacer eso y crear un ecosistema sostenible para el comercio bilateral entre México y Estados Unidos y que genere valor compartido para todos y todas. Claro. Como bien dices, es muy fácil ver nubarrones en cada momento, sobre todo ahorita que hay esos dos factores que habíamos hablado, lo político, ¿no? Las transiciones y demás, y es muy fácil ver esos nubarrones y las cosas que entrampan una misión como la que tienes o la que tiene la AmCham. A ti, de manera personal, ¿qué te emociona del momento en el que estás y de esta aventura que estás emprendiendo? ¿Qué te motiva y qué te mueve? Mira, mi motivación personal y se lo transmito al equipo de AmCham cada vez que puedo, tratando de alinear a todo el equipo a esta visión, es que si bien nosotros en términos bien macro, los resultados que logra AmCham de repente es cambiar X o Y regulación que logra que la industria X logre importar más, generar más negocio y a su vez empleos y que les vaya bien a su negocio, ¿no? O poder ser parte de una discusión legislativa para cambiar la ley X o Y que a su vez va a impactar los asuntos laborales de México y vamos a poder probablemente ser parte de una coma o una palabra o cual mínimo o enorme que sea el impacto. Trabajamos con la Secretaría de Economía para asegurar que industrias estratégicas se puedan desarrollar en México, semiconductores, vehículos eléctricos, dispositivos médicos, la agroindustria. Trabajar en que el sistema energético de México pueda transformarse a tener una mayor capacidad, generación, distribución, transmisión y al mismo tiempo generar energías limpias. Todo eso son temas bien grandotes que pudieran llegar a ser medio abstractos y con esto puntualizo en tu pregunta. Esto al final lo único que debe de generar es que haya familias y personas con más oportunidades de crecer, de tener un mejor salario, que eso a su vez se pueda traducir en que las siguientes generaciones tengan una mejor educación, que eso les permita ser más plenos en su vida personal, felices, llámalo como quieras. Esta motivación súper abstracta y medio que suena a discurso de Miss Universo, pero creo que si me escuchan podrán ver que genuinamente lo siento en el corazón, es asegurar que lo que estamos haciendo genere mayores oportunidades y beneficios para el mexicano de a pie. Genuinamente soy un apasionado de cambiar a nuestra comunidad, cambiar a nuestra sociedad y darle más oportunidades a mis connacionales y al país al que me tocó nacer y vivir y dejar algo un poquito mejor. Oye, Pedro, por último, tú eres parte de una generación que ahorita convive con otra generación totalmente distinta, ¿no? Pero pues me imagino que convives todos los días con gente mucho más grande que tú y estás en una posición de autoridad importante. Entonces, ¿qué le recomendarías a los jóvenes o desde tu punto de vista que ven que no hay espacio quizá en esos puestos de autoridad y que no, es que para los jóvenes no hay ahorita oportunidades, está bien complicado para los más chavos, no es un logro que hayas llegado a donde estás? ¿Qué le dirías a tu generación que realmente está tratando de buscar los espacios y que no los encuentra? A ver, a mí justo me tocó agarrar este puesto a los 29 años, hace un año y cachito, entonces sí, ya tengo un poquito más de los 30. Primero validar eso, ¿no? O sea, sí es cierto, respaldado por datos, que el poder adquisitivo de mi generación es mucho menor a la que tuvo mi papá a mi edad, ¿no? Él a mi edad en un puesto significativamente menos relevante, por así decirlo, que el mío, pues ya tenía su casita y se había pagado la licenciatura, tenía 3 hijos y yo no.
O sea, yo no tengo casa, a mí me ayudaron a pagar mi educación y busqué becas por todos lados, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, o sea, es real. Ahora bien, ¿qué hay que hacer a mi juicio? Uno es, me choca el término de moda que gente usa últimamente, que es el síndrome del impostor, porque eso lo único que hace es validar el no creerte lo suficientemente capaz para estar en un lugar. Y si yo no me creyera lo suficientemente capaz para dirigir la Cámara Binacional más importante de este país, pues no lo estaría, porque no estaría creyendo en mí. Entonces, tenemos las capacidades, estamos preparados, no nos debe de temblar la mano en presentar nuestras opiniones, en alzar la voz, en encontrar, y regresemos otra vez a esto que hemos hablado del desacuerdo. No lo que piensa la generación arriba de la nuestra, por más que haya diferencias generacionales en la manera de ver el mundo, eso no quiere decir que esté mal. Y que las generaciones un poco más grandes vean a los millennials o a los centennials y les llamen la generación de cristal y uy, que cómo puede ser que son veganos o que yo qué sé, que quieren hacer yoga, y calificarlo de manera negativa, eso sí está mal, ¿no? O sea, los calificativos y el antagonizarse entre generaciones es un error gigantesco. Lo que tenemos que aprender de nuevo es a encontrar los grises entre el blanco y el negro. Hay que aprender a escuchar. Los millennials y los centennials son la base productiva del mundo hoy en día, y eso solo va a incrementar. Si las generaciones, los boomers y demás no pueden coexistir con eso, va a ser un acabose económico y social. Entonces, tenemos que encontrar esos puntos de coincidencia, tenemos que apalancarnos de la sabiduría, la experiencia, la visión, el conocimiento histórico que hay en muchos de los puestos que hoy están en la toma de decisiones, pero también hacernos ver como algo sumamente necesario en esos puestos de toma de decisiones, por lo mismo que te acabo de decir, desde un plano total y absolutamente demográfico y de mentalidad. Si en la toma de decisiones no hay personas que entienden y que son parte de esa base, las decisiones que se van a estar tomando van a ser erróneas por una falta de entendimiento. Entonces, persistencia, trabajar, o sea, al final la tierra es de quien la trabaja. Entonces hay que seguirle chambeando. Aquí nadie le puede aflojar. Tenemos que levantar la voz, tenemos que ganarnos nuestros propios espacios, y un poquito esta porra mexicana que también odio porque se me hace medio mediocre, pero ni modo, la voy a decir ahorita, es el sí se puede. Y sí se puede, y si a la gente le gusta de repente agarrar mi ejemplo para decir, mira, pues él pudo, pues sí, si yo pude, quiere decir que los demás también. Entonces, no sé, hay que hacer equipo, hay que seguir trabajando. Yo estaré siempre disponible para platicar con quien sea, apoyar a mi generación a seguir creciendo, a tomar esos espacios y lograr esta coexistencia entre generaciones, que es muy importante. La Cámara pues tiene mucha información de la balanza, a detalle puntual de producto, hora, aduana, importador, exportador. ¿Cómo se está aprovechando dentro de la avenida de servicio que da la AmCham a sus socios esa información para tomar decisiones, para tener mejor comercio, para ser más productiva la cadena de suministro? Buena pregunta. Mira, parte de nuestra manera de ver la información, y en una de esas, y esto también tiene un toque generacional o de principios, no lo sé, no sé si depende de la edad, pero yo soy partidario, nosotros como AmCham somos más partidarios de una visión en términos tecnológicos más de open source, ¿no? O código abierto. Que eso para nosotros lo que significa es, sí, la información es poder, pero la información debería, dentro de lo posible, ser lo más pública posible, porque la información nos ayuda a tomar mejores decisiones a todos. Entonces, si nosotros somos capaces de generar información privilegiada por la capacidad económica y de acceso que tienen nuestras empresas, que a su vez generan 25% del PIB de México y emplean a más de 10 millones de personas, esa información, si nosotros podemos compartirla con las autoridades y con el público en general para generar una discusión mucho más informada
que a su vez nos lleve a tomar decisiones mucho más acertadas, creo que eso es un bien público. Entonces, parte de lo que hemos estado haciendo en el último año y medio, cuando menos en el que yo tomé las riendas de la cámara, es asegurarnos de que estamos generando contenidos de manera frecuente, compartiéndolos en nuestro sitio web. Hace apenas unos meses abrimos este espacio que se llama sección de contenidos muy originales, y que todos pueden acceder a los reportes de la red de 30 comités que tenemos en AmCham. O sea, imagínate, 30 comités, hablamos de todos los temas que te puedas imaginar: asuntos laborales, energía, comercio, seguridad, sustentabilidad, Estado de Derecho, el que tú te puedas imaginar está ahí. Generamos esos reportes, los compartimos con las autoridades pertinentes para poder avanzar en los temas que, como ya les he dicho de manera repetitiva, generen mayor bienestar. Entonces, de repente hacemos un análisis de temas regulatorios y los compartimos con COFEPRIS y nos sentamos y tratamos de avanzar para que pueda haber un mayor flujo en la generación de nuevos productos, dispositivos médicos, productos farmacéuticos, lo que tú gustes y mandes, que a su vez generen un mercado mucho más amplio para la población de México. Y con eso vamos avanzando. En materia energética, oigan, la CRE o CENER, la que tú gustes, Secretaría de Economía, déjenme, les compartimos este análisis de dónde están los cuellos de botella en el sistema eléctrico nacional, dónde están cayendo nuevas inversiones, dónde vamos a necesitar mayor presencia del Estado, por ejemplo, en 5 o 10 años, por lo que nosotros estamos viendo que ustedes probablemente no, por el acceso que nosotros tenemos. Entonces, ya me extendí un poco, pero en resumen lo que quiero decir es: nosotros usamos nuestra información para el beneficio del bien común. Compartirlo con el público en general, compartirlo con las autoridades pertinentes y compartirlo con nuestros socios, porque a su vez lo que esa información genera es que también haya mayores oportunidades de negocio entre nuestra propia membresía. Y eso también es parte, ya con eso hago el comercial, de cualquier empresa que quisiera ser parte de nuestra comunidad. Pues esos son los beneficios, dentro de muchos, que hay al ser parte del American Chamber of Commerce. Encantados de conocerte, Pedro. Esperamos que podamos tener más diálogos como estos. Mucha suerte en todo lo que viene. Tienen momentos divertidos, sin duda, emocionantes. Y pues gracias por estar con nosotros. Estamos a la hora. Gracias a ustedes por el espacio. Se los agradezco mucho. Ojalá que a su público les interese las locuras que andamos diciendo por acá, y feliz de estar con ustedes cuando me inviten. Gracias, Pedro. Claro, esta es tu casa, que tengas muy buen día y estamos platicando. Gracias, Pedro.